minutos pasaron de las 11 de la mañana. Por supuesto, estamos todos pendientes de lo que pasa con esta segunda ola de coronavirus, en la que obviamente ya ingresó a nuestro país. Estamos viendo todos los días cifras bastante alarmantes, vemos un crecimiento de casos bastante importante que probablemente se va a profundizar en los próximos días, porque todavía acá no están los números de todo lo que fue la circulación en Semana Santa, así que nos tenemos que preparar para esta situación. 23.683 ayer y 290 muertes. Bueno, y para hablar sobre esta situación y qué nos espera con estas restricciones, ¿qué se espera, no? ¿Qué se espera que pase con estas primeras restricciones? ¿Cuán eficientes pueden llegar a ser? Estamos en comunicación con el viceministro de Salud de la provincia de Buenos Aires, Nicolás Kreplak. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. Gabriela Pepe te saluda de Radio Provincia. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, ¿qué nos podés decir? Bueno, recién arrancan, ¿no?, las restricciones, pero ¿qué perspectivas tienen ustedes desde el Ministerio sobre cuán eficiente puede ser estas primeras medidas? Bueno, son medidas, diríamos, mínimas. Nosotros tenemos que tomar decisiones fuertes porque la velocidad de crecimiento de los casos y de la internación es muy grande. Estamos viendo una enorme cantidad de pacientes trasladados de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires por incapacidad de conseguir camas en la ciudad. Es decir, estamos ante un crecimiento muy vertiginoso de la cantidad de ocupación de camas. En la ciudad de Plata se ve también muy rápidamente, incluso también el sector privado. Hay que derivar pacientes de la ciudad de La Plata a otras ciudades del sur del conurbano. Así que hay una situación muy peligrosa, muy vertiginosa. Axel lo definió como un tsunami, no como una ola. Me parece que es suficientemente gráfico. Y entonces las medidas que se han tomado son posiblemente medidas iniciales o las medidas mínimas que se pueden tomar, que es restringir todas aquellas cosas que evidentemente hay que restringirlas y hay que ver si son suficientes. Dos cuestiones tomo de esto que vos dijiste. ¿Están derivando pacientes de la ciudad de Buenos Aires a la provincia de Buenos Aires porque en la ciudad no dan abasto? Sí, estuvimos en una reunión ayer con los gerentes y responsables de las prepagas, obras sociales, bueno, además de, por supuesto, el PAM y el idioma, las cámaras de las clínicas. Y el diagnóstico es este, ¿no? Que en todos lados están aumentando muy velozmente e incluso, como siempre sucede, el epicentro aparece en la ciudad de Buenos Aires, donde la incidencia de casos acumuladas cada 100.000 habitantes está cerca de las 9.000 y nosotros en la provincia tenemos 5.800, entonces esa incidencia de casos es lo que hace también que haya más exigencias sobre el sistema de salud. Entonces, bueno, tenemos esto, como decía, un sistema que está colapsándose a gran velocidad, que se ha visto en todos los países del mundo, que cuando la curva toma esta dinámica, algunas semanas después, empieza a ser difícil acceder al sistema de salud. Así que las medidas hay que tomarlas lo más precoz posible. Hemos tomado esta medida, una medida de consenso, y que tiene que ser ejecutada a la perfección. Toda la sociedad tiene que entender lo que estamos viviendo, y luego de eso los gobiernos tenemos que controlar para que se ejecuten de la manera adecuada. Mi trabajo como responsable o viceministro de la salud es intentar que el sistema se amplíe a las derivaciones, atienda a todo lo posible, y estamos haciéndolo. Pero si la cantidad de casos que van a llegar a las consultas, a las guardias, a las terapias intensivas mantiene esta dinámica, no va a ser posible atendernos. ¿Por qué te parece que es tan complicado llegar a un consenso y estos días fueron de tanto tironeo, ¿no?, entre todos, en particular en lo que tiene que ver con el AMBA? Porque si uno lo escucha al ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, Fernán Quirós, entiendo que tiene la misma preocupación que estás expresando vos en este momento, ¿no? Y sé que en privado dice algo parecido. Y ustedes, bueno, expresan esa preocupación. Lo mismo la ministra de Salud de la Nación. ¿Por qué tanto tironeo para decir, bueno, hay que tomar ustedes tenían como una idea de ir a una medida un poco más estricta, ¿no?, o como un poco más fuerte de las que se tomaron, porque vos justamente arrancaste diciendo son medidas mínimas. Sí. Bueno, la verdad que no sé bien exactamente, es muy difícil hablar de las decisiones que toman o los análisis que toman otra jurisdicción.
yo no sé cuánto se mete en esto la política. A mí me gustaría que acá no se haga campaña política y que estemos todos dedicándonos a tratar de morigerar el impacto de esta tremenda epidemia. Están viendo los resultados que están sucediendo en Brasil, en Uruguay. La verdad que es realmente grave. No darse cuenta de lo que está pasando y no saber que evidentemente el futuro que tenemos nosotros no puede ser muy distinto de lo que sucede en los demás países, y nos permite, por suerte, por el trabajo que hemos hecho, no es una constante casualidad, es un trabajo que hemos hecho, tener siempre algunas semanas de anticipación para poder ver las cosas respecto a los demás países. Nunca somos los primeros en tener las consecuencias, siempre tenemos un tiempo, y eso se debe a la forma de vigilancia y el cuidado que hacemos. Bueno, me parece que es un momento para tomar decisiones. Yo no sé bien en qué se basan la relación entre los diagnósticos y las relaciones en otras jurisdicciones, especialmente en otra autoridad política. Claro, no bueno, puedo decir muy claramente lo que entendemos nosotros. Claro, digo, pero también obviamente esta vez hubo otra mirada para también cuidar la economía, ¿no? Creo eso también es preocupación para todos, tratar de afectar lo menos posible la actividad económica. Por supuesto. Eso siempre es uno de los objetivos, lo que intentamos que todo que suceda. El problema que tenemos y lo que se ha visto en todos los países del mundo es que llega un momento en el cual la decisión se tiene que terminar tomando de hacer cierres, y bueno, por ejemplo este cierre nocturno, y que tiene impacto económico, quizás no es el mayor impacto económico, pero tiene impacto económico. Sí. Y bueno, podría digamos, esto se toma en un momento o se toma después porque la gente decide efectivamente que no puede seguir más, ¿no? Me parece que no ha habido diferencia económica en los países que han decidido ignorar la pandemia. De todas formas han tenido una caída de su economía muy comparable con aquellos que hemos tomado medidas para tratar de conducir el fenómeno y evitar, como hemos logrado. La verdad que hemos logrado hasta ahora la proeza debe ser uno de los pocos países del mundo que pudo atravesar una pandemia de estas características y que no haya colapsado el sistema de salud. Pero hay países que por ejemplo se utilizaba como comparación en el caso de Uruguay, que no había colapsado el sistema de salud, pero no había tenido epidemia prácticamente. Claro. Ahora cuando la tuvo, lo colapsó. Argentina tuvo la epidemia, pero logramos administrarla de manera tal que todos tuvieran atención. Nuestro trabajo y en lo que estamos dejando todo el cuero básicamente es intentar sostener eso, porque estamos vacunando. Entonces mientras seguimos vacunando a la población y empezamos a ver el efecto que tiene en reducir la mortalidad en los grupos más vulnerables, tenemos que cuidar que el sistema de salud esté disponible para cualquiera que lamentablemente se enferme y lo necesite. Usted ya se está viendo ese primer efecto, aunque es muy reciente, ¿no? Esto de las personas que terminan con hospitalización, hay menos adultos mayores, hay un primer efecto de la vacunación. Mira, en un momento de la epidemia, el 7% de los afectados eran trabajadores de la salud. Y hoy es el 0,4%. Y además no tenemos internados graves del equipo de salud. Y hemos perdido a más de 220 compañeros en la ola anterior. Así que eso sin duda tiene que ver con el efecto de la vacunación, que el equipo de salud se encuentra por arriba del 90%. Nicolás, había una preocupación obviamente particular que tenía que ver con las cepas, estas nuevas cepas que estaban circulando, estas nuevas variantes que estaban circulando, la de Manaos y la de Gran Bretaña, creo yo, ¿no? Son las dos que eran como más preocupantes. ¿Qué es lo que están detectando ustedes? ¿Hay una circulación masiva de la variante de Manaos? Por ahora no tenemos evidencia de eso. Sí tenemos casos en los cuales hemos identificado la existencia de las dos, de Gran Bretaña y la de Manaos, en personas que no tienen antecedentes de haber viajado a Brasil, con lo cual se contagiaron en algún lugar, de viajar a Brasil ni en ningún lugar, claro, ni de haber tenido contacto directo con alguien que viajó, es decir, se lo contagiaron en algún lugar en la comunidad sin poder identificarlo. Lo que no podemos decir todavía, y lo estamos estudiando, pero no encontramos todavía información que nos diga que esto es así, que los brotes, como por ejemplo lo que se ve en la ciudad de La Plata, se pueda deber a una mayor proporción de circulación de variantes que tienen más contagiosidad o más gravedad, son variantes de preocupación. Eso lo estamos estudiando, estamos enviando muestras a ver si aparece un porcentaje
de esta variante circulando en la comunidad que pueda ser causal de esta dinámica. Yo creo que más allá de que pueda ser, es razonable que tengamos esta variante, que tengamos esta segunda ola independientemente de la variante, porque es lo que ha sucedido en todos los países del mundo cuando comenzó el otoño. Y acuérdense, la segunda ola en el hemisferio norte se produjo cuando comenzaba el otoño, que es cuando empiezan todos los años las enfermedades respiratorias, se están dando las condiciones para la transmisión de enfermedades respiratorias, y ahora tenemos una pandemia, y no tenemos medidas de restricción serias, como tuvimos en la primera ola, que permitió controlar de alguna manera y achatar la curva. Tenemos que volver a emular condiciones de la sociedad que nos permita achatar la curva para que el sistema aguante, porque las segundas olas en esta epidemia, en las epidemias anteriores, siempre la segunda ola tiene mucha más cantidad de contagiosidad, básicamente porque la base sobre la cual empieza a contagiarse ya es otra. No arrancamos de un caso, sino que arrancamos de algunos miles de casos. Claro. Desde ahí empieza la curva de crecimiento. Entonces, como esta es exponencial, la velocidad de contagio va a ser mucho mayor, esto es evidente y es lógico. Entonces hay que tomar medidas muy fuertes que nos permitan reducir la contagiosidad mientras vacunamos. Estamos vacunando a una velocidad muy, muy grande. En estos días, estuvimos en el día de ayer, vacunamos cerca de 90.000 personas en la provincia de Buenos Aires. Si nosotros, en vez de ser 17 millones de personas, fuéramos las 350 millones de personas que en Estados Unidos, hubiéramos vacunado 2 millones de personas por día, que fue el hito que tanto se reconoció en el mundo como la velocidad enorme de Estados Unidos vacunando. Entonces, estamos vacunando bien, estamos vacunando rápido, estamos haciendo todo lo posible para que cualquiera que en el mundo nos pueda proveer vacunas, nos las provea, que funcionen, utilizarlas de una manera que nunca se hizo en la historia, que es nominalizada, organizada, para que primero la reciban los que más la necesitan. Todo ese trabajo que es enorme y que empieza a tener efectos en la epidemia, necesita de más semanas, entre 4 o 5 semanas más, que hay que ponerlas, hay que darlas. La sociedad necesita hacer el esfuerzo para que todos los que tienen que vacunarse, reducir el riesgo de enfermarse gravemente, tengan la oportunidad de vivir. ¿Crees que las 3 semanas de medidas van a ser suficientes como para poder avanzar en la vacunación y en 3 semanas poder aflojar un poco o no? ¿O vos crees que puede llegar a dictarse más medidas después de las 3 semanas? Bueno, yo creo que son 3 semanas necesarias para vacunar mucho. Probablemente logremos el hito de vacunación que estamos buscando en 3 semanas, pero bueno, para que las vacunas terminen de producir la inmunidad en la población, especialmente los adultos mayores, tienen que pasar 3 o 4 semanas más. Así que yo no creo que con estas 3 semanas, con esta medida, sea todo lo que tengamos que hacer para controlar la pandemia. Ojalá me equivoque. Lo último que te pregunto, ¿habrás visto comentarios sobre este aumento de casos exponencial que mucha gente dice no, lo que pasa es que hay más, se ven más casos porque se está testeando más? ¿Cuán de cierto hay en eso? No, esto es básicamente una burrada. No hay ningún país del mundo que se haya dedicado a testear y haya ido mejor en la pandemia. Lo que hay que hacer es testear bien, identificar, aislar, testear mal y testear a personas que no es necesario testear, que tienen riesgo, que uno la testea, le da negativo y tiene tantas probabilidades de que ese negativo sea falso como que sea correcto, induce errores en las conductas, como por ejemplo no aislarse siendo contacto estrecho. Claro. Me parece que lo importante es hacer la identificación de todas las personas que son sospechosas, riesgosas, que pueden tener la enfermedad, hacer en tiempo y a gran velocidad el diagnóstico, garantizar su aislamiento, contactar a los contactos estrechos y garantizar su aislamiento. Eso es lo más importante de todo. Y tener la atención en tiempo y forma a aquellos que empiezan a tener gravedad, porque hay tratamientos que dados de manera oportuna tienen más eficacia. Decir que aumentan los casos porque aumentan los estudios, probablemente lo diga alguien que no sepa nada. Yo la verdad que no sé si hay alguien que se dedica a esto y que dice cosas así. Yo no escuché. Puede ser que sean opinadores o gente que opina para intentar politizar esta discusión. De ninguna manera es eso. Y además, si esto sucediera, no tendríamos el aumento en la cama de internación que estamos viviendo todos. Esa parte es inocultable. Claro. La gente que se siente mal termina en los hospitales aún con la barrera de acceso que se empiezan a observar. ¿Cuántas vacunas tiene aplicadas ya la provincia de Buenos Aires? ¿A cuántas hay que llegar para tener a todos los grupos de riesgos vacunados? ¿Y para cuándo crees que eso se puede lograr, considerando si se mantiene este ritmo de vacunación?
Tenemos primera dosis, que son personas distintas, cerca de 1.300.000 personas, un poco más, 700.000 personas vacunadas, y nos falta vacunar un poco más de 500.000 personas para cumplir el primer hito que estamos buscando, que es a todas las personas que tienen más de 60 años y de enfermedades persistentes, y a todos los que tienen más de 70 años, más todo el equipo de salud, el 50% del equipo de educación. Con eso, que estamos muy cerca, estamos cumpliéndolo, si tenemos vacunas, probablemente en la próxima semana, en los próximos 10 días, tendríamos a partir de ahí que lograr que se inmunice esta población, que tenga la reacción del sistema inmune 3-4 semanas más, y lograríamos proteger a este grupo que tiene mucho más riesgo que el resto. Por supuesto, los que tienen entre 60 y 70, pero están sanos, y otras personas que tienen enfermedades y son más jóvenes, también todavía son un grupo de cuidado, así que ese sería el segundo hito que tenemos que buscar, intentaremos lograrlo en el transcurso de este mes. Nicolás, te agradecemos muchísimo esta comunicación con Radio Provincia. Muchas gracias a ustedes, hasta luego. Hasta luego. Hablábamos con Nicolás Kreplak, viceministro de Salud.